Aleluya. Bienvenidos, hermanos, esta mañana en el nombre del Señor aquí en el santuario. Aquellos que están viendo en línea también. Esta mañana le damos la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a orar y vamos a entrar a la palabra esta mañana. Continuamos nuestra serie hablando de la gracia de Dios. Padre, en esta mañana te agradecemos, Señor, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque hemos cantado, hemos adorado tu nombre. Hemos declarado que tú eres un Dios de gran fidelidad. Grande es tu fidelidad hacia tus hijos. Gracias te damos, Señor, porque esa fidelidad nos cubre, no solamente en el presente, sino hacia el futuro. Gracias te doy, Señor, porque tú estás revelando, Señor, a nuestros corazones tu palabra. Estás dándonos a conocer, Señor, esa gracia maravillosa, superabundante que tu palabra dice que tú nos has dado. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Guíanos por medio de tu Espíritu en tu palabra esta mañana y causa que venga, Señor, un entendimiento mayor de lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Te agradecemos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga esta mañana, hermanos. Si trajo su Biblia, yo quiero que abra conmigo al libro de Gálatas, la epístola de San Pablo a los de Galacia, la región de Galacia. Hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios. Dijimos que la palabra gracia se define, la palabra gracia, como se usa en el Nuevo Testamento, es un favor inmerecido de Dios hacia los pecadores. O sea que Dios ha favorecido, ¿verdad?, en su amor a pecadores que no los merecíamos, solo merecíamos el juicio eterno por haber pecado en contra de nuestro Creador, del Dios Santo. Y Dios es el constructor, si puedo usar esa palabra, de la salvación que leemos en la Biblia. Dios es el arquitecto de no solamente la creación física, sino de la salvación que Él nos trajo al mundo por medio de la persona de Cristo Jesús. Y Pablo escribe esta epístola de Gálatas porque los creyentes en ese tiempo estaban en peligro o habían decidido algunos de ellos regresar bajo la ley, o sea, estaban acostumbrados a vivir como judíos bajo la ley. Y Pablo les escribe esta carta. Es una de las cartas, cuando usted lee esta carta entera, se va a dar cuenta que es una de las cartas más directas y francas del apóstol Pablo hacia las iglesias de Galacia, porque estaban en peligro de abandonar el evangelio que él había enseñado, había revelado el Espíritu Santo a la iglesia. Y en el versículo 6 dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cómo nos llamó? Por la gracia de Cristo. Dice, para seguir un evangelio diferente. Y luego en el verso 7 dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, quieren pervertir el evangelio de la gracia de Dios. Quieren pervertir lo que es la gracia. Y dice, mas si aún nosotros, se incluye él mismo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es una palabra que quiere decir bajo maldición divina o bajo la maldición de Dios. Entonces Pablo está diciendo, aquellos que pervierten el evangelio, aquellos que quieren cambiar el evangelio de la gracia de Dios, pervertir, quieren perturbar a la iglesia, sean anatema. Dice el versículo 9, como antes he dicho, también ahora lo repito. Y es tan importante esta verdad que Pablo no lo dice una vez, lo repite para que no se les pase. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es una palabra muy franca, muy directa, muy fuerte. Sea o caiga bajo la maldición de Dios.
No hay ningún otro evangelio, Pablo dice, en el versículo 6, dice, ustedes han dejado la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no hay otro evangelio. Todos los evangelios que existen, más que el evangelio de la gracia, son evangelios falsos. Y Pablo nos dice aquí que este evangelio, en el versículo 6, es el evangelio de la gracia de Cristo. La Biblia, nosotros tenemos todos una Biblia que dice, quizá en su Biblia, ahí en la primera parte de la Biblia, cuando usted la abre, dice Nuevo Testamento. La mía dice Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos dos testamentos, dos pactos. El Antiguo, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. El pacto mosaico en el Antiguo Testamento, vamos a Éxodo 24. Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los llevaba a la tierra prometida, dice que Dios llamó a Moisés al monte allí en Sinaí, en el desierto de Sinaí, para darle la ley, que el pueblo de Dios iba a vivir bajo esta ley. Era una ley que Dios le dio no solamente moral, la ley moral que llamamos los 10 mandamientos, sino también les dio otras leyes que iban a regir el pueblo de Dios, porque Dios era rey sobre el pueblo. Dios era realmente el líder del pueblo. Si pudiéramos decirlo en términos, ¿verdad?, modernos, Dios era el presidente de esta nación. Dios es el que directamente dirigía al pueblo de Dios a través de su siervo Moisés. Y lo llamó un día para darle esta ley. En Éxodo 24, verso 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Perdón, estoy leyendo en Génesis, es Éxodo. Éxodo 24. Empezando en el verso 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis, dice, desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. ¿Qué dijeron? Dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Verso 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y luego el verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta fue la respuesta del pueblo a la ley mosaica, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés para que ellos tuvieran una dirección, para que ellos pudieran hacer estas obras. Dice, el pueblo, todos en conjunto se comprometieron. ¿A qué se comprometieron? A hacer todas las cosas que Jehová había dicho y a obedecerle. Haremos y obedeceremos todo lo que el Señor ha dicho. Ahora, vamos a hablar esta mañana no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. O sea, del nuevo pacto que Dios inició a través, o trajo a la tierra a través de Jesús. Pero si nosotros leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta inmediatamente que Israel, aunque se comprometió a hacer todo lo que Jehová había mandado y a obedecer todo lo que el Señor había dicho, la historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel, es una historia de infidelidad. Es una historia de desobediencia. Y Dios se propuso a traer un nuevo pacto. Porque el pueblo
que había dicho todo haremos y todo obedeceremos, no hizo y no obedeció. Y leemos en la escritura, como digo, muchas veces cuando Dios tuvo que llevar al pueblo al cautiverio por su desobediencia. Pero la Biblia nos habla de un nuevo pacto, como digo, que Dios inició también. Pero el propósito de este nuevo pacto era diferente. Quiero que escuche esta mañana. El propósito del nuevo pacto era diferente. ¿Por qué? Porque los antiguos seguidores de Dios, o sea, el pueblo de Israel, no pudieron permanecer fieles a todo lo que ellos dijeron que iban a hacer y que iban a obedecer. Vamos al Nuevo Testamento, a Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, el escritor nos habla acerca de este nuevo pacto que el Señor inició. En Hebreos capítulo 8, verso 7, dice la palabra de Dios, porque si aquel primero, hablando del pacto, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ahora, el defecto del primer pacto, ¿cuál era? Note que dice aquí, si aquel primero hubiera sido sin defecto. Y si lo leemos así nada más pasando, creemos o nos convenceremos que era el pacto que era que no era perfecto, que era el pacto que era el problema, pero no era el pacto. Dice que si no hubiera el primer pacto, ¿verdad?, no sido eficaz, no hubieran buscado el Señor lugar para el segundo. Y luego en el verso 8 dice, porque reprendiéndolos o reprochándolos, dice Sartón, sus defectos, dijo. Ahora, reprochándole los defectos, ¿a quién? Al pueblo que no obedeció y no hizo lo que se había comprometido a hacer. Cuando Dios les dio la ley, otra vez, el antiguo pacto era el pacto de obedeceremos y haremos. Y Dios se dio, o sea, a través de la historia se dio cuenta de que este pueblo no iba a obedecerle. Ahora, Dios sabía eso porque Dios sabe el principio y el fin. Entonces, cuando pensamos del antiguo pacto, ¿por qué Dios les dio ese pacto sabiendo que ellos no lo podían guardar? Dice aquí, Dios reprochándoles sus defectos. No al pacto, al pueblo. Dijo esto, note lo que dijo el Señor. Vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto. ¿Un qué? Un nuevo pacto, o sea, el segundo. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, esto surge algunas preguntas. Si el primer pacto, Dios les reprochó porque ellos fueron infieles, ¿por qué hace otro pacto con el mismo pueblo? A ver, voy a empezar un momentito aquí. Si el primer pacto, ¿verdad?, Dios los reprochó a ellos porque no lo guardaron, ¿por qué ahora hace un segundo pacto con el mismo pueblo? O sea, varias cosas pueden ser verdad. Quizá podríamos decir, bueno, el primer pacto no guardaron, no fueron fieles y Dios les va a dar otra oportunidad. Pero estaríamos equivocados. El segundo pacto no era una segunda oportunidad. El segundo pacto era realmente lo que Dios al final en su gracia y misericordia quería hacer con su pueblo. El verso 9 dice, no será este pacto un pacto como el que hice con sus antepasados. O sea, ahora se refiere a ¿cuál? Al primer pacto, al antiguo pacto. Al pacto que le dio al pueblo por la boca de Moisés, por las palabras que Moisés escribió. Que ellos dijeron, ¿verdad?, a la base de la montaña ahí en Horeb, nosotros haremos todo lo que Jehová dice y obedeceremos. Pero no lo hicieron. Entonces Dios dice que los reprochó a ellos por ser infieles. Pero hizo otro pacto.
Este pacto, dice, no va a ser como el que hice con tus antepasados en el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Ya que ellos, ¿no qué? No permanecieron fieles a mi pacto. Ellos dijeron que se iban a comprometer con Dios para hacer y para obedecer. Y dice el Señor, y yo los abandoné, dice el Señor. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ahora Dios está describiendo el pacto. Haré con la casa de Israel, dice el Señor. Los mismos que se comprometieron, ¿verdad? El mismo pueblo que se comprometió a hacer todo y a obedecer. ¿Cuántos saben que es fácil decirle al Señor, yo voy a hacer todo lo que dices y voy a obedecer? Pero el primer pacto Dios lo dio para mostrarle algo al pueblo. Como digo, Dios no les dio el primer pacto y dijo, estaba muy difícil ese pacto, voy a hacer otro. Como que, bueno, les voy a dar otra oportunidad, pero no era eso. El primer pacto Dios lo dio para que ellos se dieran cuenta que necesitaban a Dios, que necesitaban no su fidelidad, sino como cantamos esta mañana, la fidelidad de Dios. Y dice, haré este nuevo pacto con la casa de Israel. Note lo que dice, este nuevo pacto yo voy a hacer algo. ¿Qué va a hacer Dios? Pondré mis leyes, las que Moisés, ¿verdad?, les había dicho, todo esto Jehová ha mandado, nosotros vamos a obedecer. Dios dice, entonces en este nuevo pacto voy a hacer algo diferente. Yo voy a poner mis leyes en su mente y voy a escribir en su corazón. ¿Verdad? Todo lo que Dios manda y ordena. Y yo, ¿qué dice el Señor? Seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Interesante, porque en este segundo pacto, el Señor no dice, yo le seré por Dios a mi pueblo. No, dice, ellos serán. O sea que al momento no son, pero van a ser. Porque hay algo diferente aquí. Acuérdense, ellos fueron infieles, fueron desobedientes. ¿Y qué dice? ¿Qué leímos ahí? Dios los desechó. Pero dice, viene un pacto nuevo que voy a hacer con la casa de Israel. Y en este pacto voy a hacer algo que en el primer pacto no hice. El primer pacto Dios les dio un libro de leyes externas. Y ellos leían lo que Jehová mandaba, lo que Jehová ordenaba, lo que Jehová requería del pueblo. Y ellos dijeron, sí, lo vamos a obedecer. Pero pronto se dieron cuenta que no tenían la habilidad. ¿Por qué? Porque eran pecadores en su corazón. Y no tenían la habilidad de mantener una fidelidad. Entonces Dios dijo, yo voy a hacer otro pacto. Y en este pacto yo voy a escribir mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Y esas personas en las cuales tengan mis palabras escritas en su corazón y en su mente, ellos serán mi pueblo. Y yo seré su Dios. Verso 11. Ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. O sea, no habrá necesidad de que alguien venga y le diga a alguien que tiene las palabras de Dios en su corazón, que tiene escrita en su mente, ¿verdad?, la verdad de Dios, que le diga, conoce al Señor. Porque todos, o sea, todos aquellos que tienen mis palabras en su mente y escritas en su corazón, de eso se está hablando. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿qué dice? Me conocerá. Porque seré, verso 12, porque seré propicio, dice mi traducción aquí, pero aquí dice, yo los perdonaré, les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo me conocerán? Porque tendrán mi palabra escrita en sus corazones y yo les perdonaré sus iniquidades. Y note esa expresión, y nunca, ¿cuándo? Nunca. Debe de subrayar eso en su Biblia. Nunca me acordaré de sus pecados. Dios no va a recordarles de sus pecados. Ahora, ¿por qué es que Dios, 1 Corintios 9:8, 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 1
hace algo diferente en este nuevo pacto. ¿Por qué es que Dios designa o inaugura este nuevo pacto en una manera distinta o diferente? ¿Y qué es lo que lo hace diferente al primer pacto? Ya vimos algunas cosas del nuevo pacto. El antiguo pacto eran leyes externas, leyes escritas en un libro de la ley, donde ellos se habían comprometido a hacer lo que Jehová mandaba, pero no lo hicieron. Y el nuevo pacto, donde Dios lo amana a nuestro favor, si puedo decir así. Note el verso 10, aquí, otra vez. Este pacto dice, después de aquellos días yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Yo voy a hacer esto. Y por medio de Jesús, de Jesucristo, ahora nosotros que hemos creído, somos el pueblo de Dios, pase lo que pase. Lo repito, los que somos de Cristo, somos ahora el pueblo de Dios, pase lo que pase. Vimos la semana pasada, si se acuerda, que Dios al que salva pone un corazón nuevo. Dios le da un corazón nuevo. Esto es la regeneración del creyente. Dios pone, dije la semana pasada, nuevos deseos en nosotros. Dios pone nuevos propósitos en nosotros. ¿Cuáles son? Los propósitos y los deseos de Dios. Y vimos que ahora nosotros que somos hijos de Dios queremos hacer lo que agrada a Dios. Es nuestro deseo, porque somos hijos de Dios. No como el pueblo allí, ¿verdad? Al pie de la montaña que ellos se comprometieron. Moisés había ido, ellos tenían temor, estaban de acá de lejos y todo lo que Jehová les había dicho por medio de Moisés, ellos dijeron, nosotros lo obedecemos, nosotros lo haremos. Me recuerda como a veces la gente cuando pasa por situaciones difíciles en su vida, es cuando se acuerdan de Dios. Y dice, no, ahora sí me voy a acercar a Dios, ahora sí voy a empezar a ir a la iglesia. Es esa misma actitud que el pueblo tenía al pie del monte cuando Moisés les dio las palabras de Dios. Esto es lo que Dios exige. Sí, pues eso vamos a hacer. Y eso vamos a obedecer. Y al rato, ¿qué pasa? No lo hacen. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El problema que están enfrentando les ha, ¿verdad?, sacudido su mundo. Y se sienten vulnerables y tienen temor. Pero no temor de Dios. Y por eso el Señor tuvo que hacer un pacto diferente, aunque lo hizo con Israel, con el mismo pueblo, pero Él sabía que si Él no hace algo adentro de sus hijos, ellos no iban a poder caminar y guardar y obedecer lo que Jehová mandaba. Y Dios, hermano, escúcheme, hace esto en el creyente por medio de su gracia. Nosotros no lo podemos obtener por nosotros mismos. Podemos hacer el compromiso, pero al fin vamos a salirnos del camino. Pero cuando Dios obra en la vida de la persona, en el corazón de alguien, Dios transforma ese corazón y lo cambia y nos hace hijos suyos. Pone sus deseos en nosotros, como dije la semana pasada. Y ahora nosotros deseamos y queremos lo que Dios quiere. Como digo, no andamos buscando licencia para pecar. De hecho, estamos lidiando a veces con, ¿verdad?, el pecado, con el diablo, con el mundo. Pero es nuestro deseo hacer lo que agrada a Dios. ¿Qué más pasa con este nuevo pacto? ¿Qué más es diferente de este pacto que el antiguo? Bueno, el historial de nuestro pecado ha desaparecido. ¿Qué dijo el Señor? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Y cuántos le damos gracias a Dios por ello? Señor, gracias. No dijo, no me voy a acordar de sus pecados jamás. Dijo, nunca. Y nunca quiere decir que jamás el Señor traerá o nos afrontará con nuestros pecados, porque Él ya los ha desaparecido.
En 2 de Corintios 5, 19, el apóstol Pablo dijo que el Señor estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dice, no tomándoles en cuenta sus pecados. Fíjese, qué interesante eso. El pecado es serio delante de Dios. Merece muerte, dice la Biblia. Pero aquí Dios ha hecho algo en este nuevo pacto que es diferente al antiguo pacto. Póngase a pensar, en el antiguo pacto los sacerdotes traían un animal, lo mataban, tomaban la sangre y rociaban el altar con esa sangre. En el sacrificio cada año que el sumo sacerdote ofrecía por el pueblo, había ¿qué? Remembranza de los pecados. Pero ahora, por medio de Jesucristo, Él hizo un sacrificio una vez para siempre y ya no hay más remembranza de pecados. Y si el nuevo pacto trajo esto a la luz y a nosotros el Señor nos los enseña, ¿qué debemos hacer nosotros? Cuidarnos de que no vivamos con esa conciencia todavía de pecados, de que de alguna manera quizá Dios no me acepta porque he pecado en alguna manera. Dios ya no lleva la cuenta, si podemos decir así, para los que pertenecemos a Cristo. Así que en este nuevo pacto, el Señor ha descargado, si puedo usar esa palabra esta mañana, en nosotros un corazón nuevo. Y Dios ha borrado completamente nuestros pecados. Ahora yo sé que a algunas personas, como dije la semana pasada, pastor, es que si enseñamos eso de gracia, que Dios ¿verdad? Tiene esta gracia tan maravillosa, la gente va a pensar que tiene licencia para pecar. Y como le dije y lo repito, nadie necesita licencia para pecar. El que quiere hacerlo, lo hace. No tiene que pedirle permiso a nadie. Pero el Hijo de Dios, porque su corazón ha sido transformado y cambiado, no desea pecar. No quiere decir que no pecamos por nuestra debilidad de la carne, pero no desea, no es lo que quiere. Y por eso digo, esa es una de las evidencias más sobresalientes de que una persona es un cristiano. ¿Tú quieres hacer lo que agrada a Dios? Sí. O si dices, bueno, pues no, no siempre. Tienes que examinar tu corazón delante de Dios. Porque el Hijo de Dios quiere lo que Dios quiere. Por eso dije, Dios no tiene temor de hablarle al pueblo de una gracia sobreabundante que Él tiene. Porque Él sabe que la gracia que nos perdonó es también, como dije la semana pasada, la gracia que nos empodera para vivir lo que agrada a Dios. Dios inauguró el nuevo pacto, una vez más, porque la infidelidad del pueblo les impedía que ellos fueran obedientes al Señor. ¿Y qué de nosotros? A veces nosotros pensamos, pero pastor, bueno, ellos no pudieron, pero nosotros podemos guardar las promesas que le hacemos al Señor. ¿Cuántos de ustedes han hecho promesas cada año nuevo? Les llamamos nosotros, ¿verdad? En inglés, resolución. Resuelvo este año, ¿a qué? Hicimos toda clase de promesas y pasan un mes y ya las abandonamos. Quizá usted dijo, yo me comprometo a perder peso este año. Ya para febrero ya estaba comiendo tamales otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque somos así. Hacemos todo tipo de promesa, pero no guardamos las promesas. Las promesas que le hacemos a Dios también. A veces creemos que haciendo promesas, ¿verdad? Dios se va a agradar y luego fallamos y nos sentimos mal. Pero yo digo, ¿qué si Dios no te llamó a hacer esas promesas? Que tú las haces por tu propia cuenta. Porque el nuevo pacto, hermanos, no es es un pacto donde nosotros nos comprometemos a obediencia. Es un pacto donde nosotros dependemos de Dios para hacer lo que a Él le agrada. Y esa dependencia es la gracia que Dios nos suministra. ¿Sabía que en la ley de Moisés, aquellas leyes a las cuales el pueblo dijo, nosotros haremos todo lo que Jehová manda y le obedeceremos? Más de 600 leyes, nos dicen los eruditos de la Biblia, existen en el Antiguo Testamento. Y algunos de esos mandamientos, el que los violaba, tenía que pagar con su vida. O sea, eran crímenes capitales, pecados sobre el cual la persona podría ser o apedreada, ¿verdad? O puesto a muerte. Entonces ellos se habían
dado la palabra así muy ligera, sí, o nosotros haremos todo lo que Jehová manda. El Señor en el primer pacto sabía que el pueblo iba a reconocer, a darse cuenta de que ellos no podían sostener todo lo que Dios mandaba. Entonces Dios había planeado de antemano, inclusive desde la eternidad, Dios ya tenía este plan de este nuevo pacto inaugurado por la sangre de Cristo Jesús, donde Dios haría una obra interna. Lo vemos en Ezequiel 11, en Ezequiel 36, lo vemos en Juan 3, donde el Señor habla con Nicodemo y le dice, es menester que el hombre nazca otra vez, de nuevo. Ese nuevo nacimiento viene de arriba, como hemos dicho, viene de Dios. Él hace, Él nos da ese corazón, ese nuevo nacimiento. Así que ellos, la realidad de Israel era que ellos no podían guardar aquello a lo que ellos se habían comprometido externamente. Ahora en Salmo 78, vaya conmigo ahí el verso 56 al 59. David aquí resume la historia completa del pueblo de Israel. Mire lo que dice. Pero ellos pusieron a prueba a Dios, se rebelaron contra el Altísimo y desobedecieron sus estatutos. Fueron desleales, note todas las expresiones. Fueron desleales, traidores como sus padres, falsos como un arco defectuoso. Lo irritaron con sus, ¿qué dice? Santuarios paganos, y con sus ídolos despertaron sus celos. Verso 59. Dios lo supo y se puso muy furioso, por lo que rechazó completamente a Israel. ¿Qué hizo? Lo rechazó completamente. Porque Dios sabe que lo que Él demanda del hombre es una obediencia total, completa. Pero el hombre es incapaz en sí mismo de hacer eso. Entonces Dios dijo, voy a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel. Ya ellos se dieron cuenta de que estos requisitos que yo he mandado, ellos son incapaces de guardar. O sea que Pablo dice en Romanos que la ley cierra toda boca. O sea que no hay nadie que pueda defenderse en contra de lo que Dios manda, porque todos hemos violado esa ley. Y Dios lo hizo de esa manera para que toda boca se calle. Para que todos reconozcan que necesitan un Salvador. Y Dios rechazó, basado en el pacto antiguo, al pueblo por su desobediencia y su infidelidad. Pero Dios prometió, inclusive en el Antiguo Testamento, Él predijo este nuevo pacto por el profeta Jeremías y otros, que Él haría esta obra. Y parece que en Israel nadie podía guardar sus promesas a Dios. Pero como digo, quizá ese haya sido la cuestión. Porque en Romanos 3:9, vamos a leer aquí al 20, el apóstol Pablo dice esto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los gentiles. ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, sea judío o sea gentil. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios de la condición humana. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Y ahora describe al hombre en su pecado. Dice, es un sepulcro abierto su garganta, su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino, dice, de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca, ¿qué? Se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Por qué Dios dio la ley? Para que todo el mundo se diera cuenta que ellos no pueden alcanzar eso en sí. Sin Dios ellos no pueden hacer eso. Dios dijo, la única manera que el hombre puede obedecer y hacer lo que yo le he mandado es que yo haga algo en su corazón.
Y este es el evangelio de la gracia de Dios. Dios viene, Dios nos transforma, Dios nos salva por medio de Jesucristo. Dios que nos eligió, nos transforma y nos cambia y pone un corazón nuevo donde empezamos nosotros ahora a caminar aprendiendo la palabra de Dios. Ahora sí podemos ir a la Biblia y ahora podemos decir, a Dios no le agrada eso. A mí no me agrada tampoco. Dios manda que no hagamos eso. Yo no voy a hacer eso. Pero ahora lo hacemos, ¿por qué? De corazón, no como una persona religiosa simplemente que quiere aparentar de que está obedeciendo a Dios. No. Y dice aquí que todo, dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano, dice Pablo, será justificado delante de él. O sea, nadie puede justificarse guardando mandamientos de ley porque no puede. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. ¿Por qué Dios dio la ley? Aquí hay una razón por la cual Dios dio la ley, el antiguo pacto de la ley de Moisés, para que supiéramos qué es el pecado. Dice, pero Dios demandaba muchas cosas buenas, sí, pero no lo podíamos hacer, no lo hacíamos. Nos comprometíamos como el pueblo de Israel a hacerlo, pero no lo hicimos. Y la ley nos condenó. La ley de Dios, Pablo dijo que era una ley para vida, yo la encontré ser para muerte. No porque la ley estaba mala, no porque el nuevo pacto había un defecto, era el pueblo que tenía el defecto. Y dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego el apóstol Pablo nos escribe aquí que no hay ningún justo. Todos nos hemos desviado. Y describe con precisión la condición humana. Ahora, el nuevo pacto no sería un pacto de nuestra habilidad de guardar nuestras promesas a Dios. No era nuestra habilidad de ser fieles en guardar promesas con Dios. Escúcheme, el nuevo pacto sería acerca de Dios guardar sus promesas. Esa es la verdadera demostración de la gracia de Dios hacia los pecadores, hacia nosotros. El nuevo pacto es Dios en su fidelidad guarda su pacto con su pueblo. En Hebreos capítulo 6, vamos a regresar ahí una vez más, en Hebreos 6, el verso 17, mira lo que dice el escritor. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable. ¿Qué es la palabra inmutable? Quiere decir que no cambia. El propósito de Dios es incambiable, no cambia. Lo confirmó con un juramento, pero note que Dios, regresa por favor a la escritura, note que dice que Dios queriendo demostrar a quién, a los heredores de la promesa. ¿Quiénes son esos? Nosotros, los que estamos en Cristo. Hemos heredado la promesa de Dios. Dice, Él quería demostrarnos a nosotros que su propósito no cambia. Y Él confirmó con un juramento, o sea, Dios juró que este pacto nuevo, Él guardaría en su fidelidad. Nota el verso 18. Dice, lo hizo así para que, escúchelo, léalo conmigo, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables. La promesa de Dios no cambia y el juramento de Dios no cambia. Cuando Dios da su palabra, un juramento es que tú declaras que vas a hacer, ¿verdad? Acuérdense el juramento del pueblo, ahí en el Sinaí, ¿verdad? En el monte de Horeb, que dijeron, nosotros nos comprometemos a ¿qué? A hacer todo lo que Jehová nos ha ordenado y a obedecerle, pero no lo hicieron. Pero aquí Dios dice, en este nuevo pacto, estas dos realidades son incambiables, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Note eso. Dios, al Dios que servimos, Él no miente. Y Dios, mediante esta promesa y este juramento, dice, dos realidades que no cambian, dice, tengamos nosotros, teniendo ese entendimiento, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Verso 19. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Y dije la semana pasada, leí este versículo,
que esta ancla segura del alma, esta esperanza que nosotros tenemos, es Cristo. Él ha entrado detrás de la cortina. Acuérdense, nadie podía entrar detrás de la cortina en el santuario, solamente el sumo sacerdote, una vez al año, con sangre, para hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Cada año que el sacerdote entraba, ¿verdad? En el día de la expiación, cuando entraba el sacerdote y entraba, rozaba la sangre, ¿verdad? Ahí en el santuario, y los pecados del pueblo eran cubiertos. Otro año. Y el sumo sacerdote cada año tenía que hacer ese rito. Y aquí nos dice que nosotros tenemos una esperanza firme y segura, ancla de nuestra alma. Esta esperanza penetra detrás de la cortina del santuario. O sea que Él es la seguridad de nuestra salvación, el ancla segura de nuestra alma. ¿En qué dependes tú para tu salvación? Mucha gente depende de que ellos, ¿verdad?, son disciplinados, de que ellos van a obedecer a Dios, de que ellos van a... Todo es yo voy a hacer, yo voy a obedecer. Pero el creyente que ha sido salvo por gracia reconoce, es Jesús que ha cumplido todo lo que Dios requiere de mi vida. Es Jesús y la obediencia de Jesús que a mí me ha justificado, dice Pablo en Romanos 5. Por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Fíjese qué interesante. Por la obediencia de uno. ¿Cómo soy justificado? Por la obediencia de Cristo. Y dice, pastor, ¿y eso quiere decir que ahora yo no tengo que obedecerle al Señor? Claro que no. Claro que le vas a obedecer. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo que Dios quiere. Porque has nacido de nuevo. Porque tienes un corazón nuevo. Porque tienes deseos nuevos, porque la gracia de Cristo ha hecho esto en tu corazón. Si no tienes eso es porque no eres salvo. Muy sencillo. Pero esta esperanza, la esperanza mía es que mi Salvador, que ha entrado al lugar santísimo, una vez para siempre, dice la Biblia, se presentó. No solamente Él fue nuestro sumo sacerdote que nos representa, sino que Él mismo en su persona, su sangre, fue el sacrificio por nosotros. Cristo es el sacerdote y el sacrificio a la misma vez. Y Pablo dice, nosotros tenemos esta esperanza como el ancla del alma. En el versículo 13 del capítulo 6, ahí donde estamos. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, y esto es muy importante, escuche. Dios dio el juramento, Dios dio su promesa, de este nuevo pacto, que Él guardaría este pacto, Él no iba a violar este pacto. Y cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, ¿juró por quién? Por sí mismo. ¿Sabe por qué Dios juró por sí mismo? Porque no hay nadie más alto que Él. ¿A quién le va a dar Él su palabra de que Él va a guardar en fidelidad ese pacto? Él se lo dio a sí mismo. Por eso Pablo dice dos cosas en las cuales Dios no puede mentir. Dios dio su promesa, pero también Dios juró. ¿Qué juró? Fidelidad a ese pacto con su pueblo. Y ese juramento se lo dio, mire, escúcheme, se lo dio a Él mismo. Ahora nosotros cuando vamos a la corte nos ponen una Biblia o algo así, ponga su mano. ¿Y qué hacemos? Un juramento. ¿De qué juramento? De que vamos a decir la verdad. De que lo que decimos es verdad. Y Dios dijo, lo que yo he prometido en este pacto, lo que yo me he comprometido a hacer, yo doy mi juramento y me juro por mí mismo. Y ese juramento es tan poderoso porque Dios, que no puede mentir, dice la Biblia, porque su carácter no lo permite, su carácter santo. Y nosotros, por eso Pablo dice, nosotros tenemos esa esperanza que es que ancla del alma, firme y segura. ¿Sabe por qué yo sé, como he dicho en otras ocasiones, que voy a perseverar hasta el fin en el camino del Señor? Porque mi perseverancia no depende de mí, depende de Él. Él en mí. Él obrando en mí lo que a Él le agrada, dice Pablo.
Esa es la gracia de Dios operando en mí. Y cuando nosotros podemos descansar, hermanos, en fe, en esa verdad, nada nos puede mover. Nada nos puede decir. El diablo puede venir y decir, pero mira, aquí fallaste al Señor. Pues le haya fallado al Señor y me arrepiento de ello, pero eso no cambia la fidelidad, no mía, de Él. Mi fidelidad a veces flaquea. Mi obediencia a veces falla, pero la de Él jamás fallará. Este nuevo pacto, Dios se comprometió en su promesa y en su palabra, el juramento, que Él sería fiel. Por eso esta mañana que cantábamos, grande es tu fidelidad, oh Dios. ¿Sabía usted lo que estaba cantando? Grande es tu fidelidad, oh Dios, para mí. Y podría decir, pues la mía no es tan grande, porque a veces no soy fiel, pero tú eres fiel conmigo. Grande es tu fidelidad. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esa gracia, nos quebranta, nos ayuda, nos impulsa a seguir adelante, dependiendo no de nosotros, sino de Él. El momento que yo diga y le dé promesas al Señor, Señor, yo te prometo, Dios no le pide a usted que prometa nada. Dios dice, yo te prometí a ti. Yo hice este juramento. Y yo juré por mí porque no hay más alto, ¿sabes? No hay nadie más alto que yo. Y yo lo hice por mi propia santidad, por mi propio juramento. Y yo me he prometido que yo seré tu Dios, yo te guardaré, yo estaré contigo para siempre. Y quizás esta mañana tú estés en una situación en tu vida donde has pensado que no he sido lo suficiente, justo, bueno para que Dios me bendiga. Aquí tienes que descansar en la fidelidad de Él. Señor, yo no he hecho. No, yo digo, no le hagas promesas a Dios. Vive en las promesas que Él te ha hecho a ti. Y dile, Señor, si alguna cosa yo voy a hacer que te agrada, será porque tú estás obrando en mí. El querer y el hacer de tu buena voluntad. En Génesis capítulo 15, vamos a ir rápido, se nos está yendo el tiempo. Génesis 15. Leímos donde dice que Dios, cuando hizo su pacto con Abraham, juró por sí mismo. ¿Sabe que el pacto abrahámico vino a existir mucho antes que la ley? La ley vino muchos años, cientos de años después. Moisés vivió después de Abraham. Pero Dios cuando llamó a este hombre llamado Abraham, lo llamó de Ur de los Caldeos, de un lugar donde había mucha idolatría. Dios llamó a un pagano, un hombre que no le conocía. Y Dios lo hizo simplemente porque Él es soberano. Y Abraham vino a ser el padre de la fe. Interesante porque Abraham es el padre de la fe, pero no solamente es reconocido por Israel, por los judíos, sino que ahora lo reconocemos nosotros también los cristianos, la iglesia, pero también los musulmanes. Ellos reconocen a Abraham, le llaman padre. Abraham es el padre de nuestra fe. Dios lo llamó, y dice la Biblia aquí en Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Acuérdense, Dios está hablando con este hombre que Él llamó del paganismo para revelarse a Él. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eleazar. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevará
y y lo llevó fuera. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Note esa palabra. El Señor le dice, mira, no sé si usted algún tiempo ha salido cuando está el cielo lleno de estrellas. Y trate de contarlas y pierde hay muchas. Y Dios le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y el verso 6 dice, y creyó a Jehová. O sea, cuando el Señor le dijo eso, él creyó en su corazón. Y dice la Biblia aquí, y le fue contado por justicia. El nuevo pacto nos lleva a la verdad esta. El justo es justificado delante de Dios por fe, no por obras. Y esto viene de aquí. Esta verdad viene de aquí cuando Dios le habló a Abraham y simplemente le dio la palabra. Y le dijo, así como ves tú estas estrellas no las puedes contar, así va a ser tu descendencia. O sea, vas a tener descendencia, ¿verdad? Sin número. Y él le creyó. Y porque él le creyó a Dios, y Dios conoce el corazón, dice, Dios lo tomó a él como un hombre justo, por justicia. Pero aquí vemos algo, hermanos, del nuevo pacto, y esa verdad del nuevo pacto. La justicia que Dios demanda no viene por nuestras obras y nuestros esfuerzos. La justicia que nos da la entrada al cielo no viene por lo que yo hago, viene por lo que yo creo. Y el Señor en el Evangelio nos dice que todo el que cree en su Hijo tiene vida eterna. Dice, pero ¿cómo voy a saber si tengo vida eterna? Porque Dios dijo que si crees en su Hijo, tendrás vida eterna. Abraham podía decir así, pero Señor, ¿cómo sé que a lo mejor no se va a cumplir esto? Y él creyó. Simplemente tuvo fe, le creyó a Dios. Y le fue contado, ¿qué dice? Por justicia. Y luego dice el verso 7. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él empieza a indagar de Dios. ¿Y cómo será? ¿Y cómo va a ser esto? Y Dios le dio su promesa. Ahora Pablo en Romanos 4, vamos a regresar ahí pronto, verso 1, toma esta revelación que Dios le mostró aquí a Abraham, de que la justificación viene por la fe, y usa a Abraham como el ejemplo y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Ahora está contando la historia de Abraham, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y aquí es donde él, ¿verdad?, recalca esta Escritura en Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4. Pero al que obra, o sea, al que trabaja, al que hace obra, o lo que sea, las obras, dice, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, en una manera contemporánea, cuando tú vas a trabajar y haces tu trabajo, lo que tu patrón te está dando no es gratis. ¿Por qué? Porque tú trabajaste. Tú te ganaste ese dinero. No es gracia. Sino dice como deuda. Al que trabaja se le debe. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Note qué importante y qué revelación esta del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Al que no obra, a ver, sino que cree. Dice, pastor, pero un poquito, no tenemos que hacer algo que cooperemos nosotros a nuestra salvación. No. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Por eso empecé diciendo, Pablo era muy directo. Si alguien quiere pervertir
el evangelio de la gracia de Dios sea anatema. Y dice aquí Pablo, no por obras, sino el que cree que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿De qué se está acordando? De Abraham. Dios simplemente le dijo, así va a ser tu descendencia. Mira, ¿las puedes contar las estrellas? No, así va a ser tu descendencia. ¿Me crees? Y él le dijo, sí, Señor, yo creo que tú harás eso. Y le fue contado, Dios lo contó como un hombre justo. Y aquí Pablo dice ahora, el que no obra, sino el que cree a Dios que justifica al impío, esa fe que él tiene en el Señor le es contada por justicia. Es una justicia imputada a nuestra cuenta por la fe. Ahora, ¿quiere decir, pastor, que nosotros no hacemos ninguna obra de justicia? No, sí hacemos, pero no para salvación. En Mateo capítulo 6 y verso 1, mire lo que dijo el Señor. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. No dijo que no hiciéramos, ¿verdad?, obras de justicia. Simplemente dijo que no practiques tu justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis ¿qué? O sea, ¿Dios recompensa las obras de justicia? Sí. Dice, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Pero esas obras de justicia vienen cuando ya uno es salvo. No para salvación. Por eso Pablo dice, no por obras. El que cree es justificado. Siendo ya justificado, esa obra que el Señor se comprometió a hacer en nosotros, escribe ¿verdad?, en nosotros su palabra. Su palabra se vivifica, su verdad se vivifica en nosotros. ¿Sabe que todo hombre tiene la ley escrita en su corazón, pero el hombre perdido no la puede obedecer y no la obedece? Y simplemente si usted se pone a pensar, cuando una persona es incrédula, la ley de Dios dice, no cometerás adulterio. El hombre impío que comete adulterio sabe que lo que está haciendo no está bien, pero no tiene su capacidad interna para vencer esos pecados. El hombre que ha sido vivificado, la mujer que ha sido vivificada en Cristo, tiene la ley escrita en su corazón y ahora tiene el empoderamiento de la gracia de Dios para guardar ese mandamiento. No quiere hacer lo que desagrada a Dios, porque él quiere lo que Dios quiere, porque los deseos han cambiado en su corazón. Y eso es la diferencia entre el incrédulo y el creyente. Dios obra dentro del creyente para hacer lo que a él le agrada. Entonces, cuando tú haces obras de justicia, Dios dice, esas obras tienen recompensa, pero esas obras no te salvan. Esas obras no son para ganarte algún premio delante del Señor. La gracia es lo que te trae la salvación. Ahora, en Génesis 15, vamos a regresar ahí. Dios una vez más habla con Abraham en Génesis capítulo 15. Vamos a empezar el verso 7, 15 verso 7. Y el Señor hablando con él, después que le dijo, dice la palabra, creyó a Jehová y fue contado por justicia, verso 7, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, ¿cómo me daré cuenta, Señor, que esto, cuando la herede? Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtula también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra. No partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él.
Ahora quiero que piense un momentito de esto y se ponga usted en estos eventos. Dios le dice, ve y trae esos animales, los vas a matar, los vas a dividir, ciertos animales los vas a poner uno dividido del otro, y no dividió, como dijo, los palominos, y dice que él los partió por la mitad y esperó a Dios. Y caída el sol, dice, le dio sueño. Y dice que en ese sueño él tuvo una visión. Y dice que vino, dice aquí, el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Póngase a pensar, está cansado, dormido, y de repente ve una oscuridad tremenda. Y sigue diciendo, verso 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos años? 400 años. Note, la oscuridad que él veía era esa esclavitud, esa opresión, la cual su pueblo iba a pasar por 400 años. 4 siglos iban a pasar. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, dice la palabra de Dios. Y luego brinque al verso 17. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día, ¿qué hizo Jehová con Abraham? Un pacto, diga un pacto. Hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios hizo un pacto con Abraham, pero antes de hacer este pacto, entre este pacto, él le mostró algo. Le mostró un horno humeando. En Deuteronomio 4:20 la Biblia dice que ese horno era Egipto. O sea que él vio en visión la cautividad del pueblo por 400 años, como un horno donde ellos iban a estar, ¿verdad?, en la esclavitud. Ellos iban a estar oprimidos en aflicción por 4 siglos. Pero también dice que hubo una antorcha de fuego. Note, pasó en medio de los pedazos de animales que él había dividido. Él tomó esos animales, puso una aquí y una acá. Esos animales estaban sangrando. Este era un pacto de sangre. Este era un pacto que Dios hizo con Abraham, donde esas indicaciones simplemente de los animales era, si este pacto se quebranta, esto será el resultado, muerte. Y esa era algo que se hacía en ese tiempo para entrar en un pacto. Se dividían los animales. De hecho, en Jeremías 34:18 dice la palabra, y entregaré, dice Dios, a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando ¿qué? Por medio de ellas. Ese acto de pasar en medio de los animales que se habían, ¿verdad?, sacrificado, entramos en este pacto y pasaban, aquellas personas que estaban en el pacto pasaban entre esos animales y estaban dando a entender, si violamos este pacto, moriremos como estos animales están muertos. Entonces, eso se sellaba el pacto se llama el pacto de sangre. Pero cuando Dios hace este pacto con Abraham, muy interesante, Él le llama a dividir los animales, pone esos animales, y el siguiente pacto era que Abraham tenía que pasar por ese caminar entre los animales en la sangre, de esas paredes de sangre, si podemos decir así, y él iba a pasar por en medio de esos animales y iba a entrar en un pacto con Dios, él y Dios. La única cosa es que cuando Abraham, es tiempo de que él, ¿verdad?, ya preparó los animales, los animales de rapiña que venían a comer los cuerpos, ¿verdad?, él los ayuntaba, y cuando llegó el tiempo, ¿qué pasó con Abraham? Le dio sueño.
y se acostó y se durmió. Y en ese dormir, él tuvo esta visión. Dios le mostró este horno humeando, que el pueblo sería cautivo, vio esa oscuridad, vio la aflicción del pueblo 400 años, pero también dice ahí el versículo, ¿dónde nos quedamos? Dice el versículo 17, que hubo una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No pasó Abraham en este pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto abrahámico es el fundamento del pacto nuevo. Acuérdense que en el pacto nuevo el justo es justificado por la fe. Abraham era el padre de la fe. Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Pero este pacto, hermanos, no era un pacto, escúcheme, de dos personas, Dios y yo. Nosotros beneficiamos del nuevo pacto, pero nosotros no entramos en ese pacto. Nosotros no pasamos por ese camino entre los sacrificios. Pasó una antorcha de fuego. Donde Abraham debía de pasar, pasó una antorcha de fuego. Y dice la Biblia, y en ese día Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué o quién fue esa antorcha de fuego que pasó por medio de los animales y selló el pacto con Dios? La Biblia dice en el libro de Gálatas que Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente. Y dijo, no simientes como muchas, sino como uno. ¿Y quién es ese uno? Cristo. Y podemos nosotros tomar esa revelación del Nuevo Testamento y aplicarla para explicar lo que sucedió aquí. Dios no dependió de Abraham como el otro partido al pacto. Dios dependió de su Hijo, Jesucristo. El pacto que Abraham benefició fue el pacto que Dios entró con su Hijo, con sí mismo. Por eso dice la Biblia que cuando él juró a Abraham, no habiendo alguien más alto que él, juró por sí mismo. Él guardaría su pacto. Abraham era un hombre pecador como cualquier otro. Si Dios hace un pacto directo con un hombre pecador, ¿qué va a suceder con ese hombre? Le va a fallar. Pero Cristo no falla. Cristo fue el que pasó por en medio de esos animales y Dios puso a Abraham a dormir y le dijo, tú vas a beneficiar de este pacto, pero este pacto necesita ser con alguien que realmente nunca puede fallar, nunca puede ser infiel, y ese es Cristo. Y por eso digo yo, Él es nuestro Salvador fiel. Él es capaz, Él es hábil de salvar hasta lo sumo, dice la Biblia, aquellos que vienen y se acercan a Dios por medio de Él. Hermano, Cristo es nuestro Salvador. Cristo es aquel por quien su obediencia nosotros somos justificados. Cristo es aquel que ha derramado gracia sobre nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. En el Salmo 25, verso 17 al 18, voy a terminar. Dice David, vuelve a mí tu rostro, le dice a Dios, y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Verso 17, crecen las angustias de mi corazón, líbrame de mis tribulaciones. Fíjate, le dice David a Dios, en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Le dice a Dios, fíjate en mí. Mira mi condición, Señor. Si tú invocas al Señor, Él tendrá piedad de ti. Pero dice David, mírame, Señor. Mira mi aflicción. Y dice, borra todos mis pecados.
Y luego en Isaías 45, verso 22, el Señor responde así: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. David dice: Señor, mírame, fíjate en mí, borra mis pecados, porque Dios ha hecho un llamado a todo el mundo: vuélvanse a mí y sean salvos. Y esta mañana, si tú te has vuelto al Señor, esta es tu oportunidad. Si tú le dices ahí en tu condición donde estás: borra mis pecados, Señor, fíjate, mira en mí. Si tú te humillas delante de Dios y reconoces que tú no puedes hacer lo que Él demanda, solo Él obrando en ti puede cambiar y transformar tu vida. Ahí donde estás, tú puedes decirle: mírame, Señor, fíjate en mí. Este nuevo pacto que el Señor ha hecho es un pacto donde Dios se ha comprometido en fidelidad con su pueblo. Y si tú conoces a Cristo esta mañana, dale gracias y dile: Señor, gracias, porque tú eres un Dios fiel, y te alabo y te adoro. Señor, en esta mañana exhortamos a todos aquellos que escuchan y no te conocen, que invoquen tu nombre, y tú tendrás piedad de todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice tu palabra. Borra, Señor, todo pecado. Quita, Señor, todo pecado de sus vidas. Rescátalos, Señor, como lo has hecho con muchos de nosotros. Te damos gracias, Padre, por la gracia de Cristo. Te damos gracias que estamos creciendo y reconociendo, Señor, que el pecado ha sido derrotado de veras, que ya no somos esclavos del pecado, que ahora, Señor, por tu obra en nosotros de gracia, nosotros podemos obedecerte, porque deseamos lo que tú quieres. Queremos lo que a ti te agrada. Y sí, reconocemos que no siempre lo hacemos, pero gracias, porque a través de este pacto ya no depende, Señor, nuestra fidelidad de nosotros, sino de tu fidelidad. Te doy gracias, Señor. Como el apóstol Pablo, que dijo: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Reconocemos esta mañana esa gracia maravillosa que tú nos has dado, que nos empodera para vivir y ser obedientes a todo lo que tú demandas. Y, Señor, santifica a tu pueblo cada día más y más. Y que lo que hagamos, Señor, siempre sea para glorificarte a ti. Gracias por poner este deseo en mi corazón. Dile al Señor: gracias, Señor, por fijarte en mí y por borrar mis pecados, de los cuales nunca te acordarás jamás. Te doy gracias, Padre, y te alabo. Ahí donde está, levanta tus manos un momentito. Dale gracias a Dios, alábalo. Señor, gracias, porque grande es tu fidelidad para mí. Grande es tu amor para conmigo. Gracias que tú te propusiste a hacer este nuevo pacto, a inaugurar este nuevo pacto, que depende de tu fidelidad, depende de tú guardar tus promesas a ti mismo, porque juraste por ti mismo que tú guardarías, Señor, a tu pueblo, que tú serías nuestro Dios, que tú serías nuestro Salvador, que tú serías, Señor, el que nos libera de todo pecado. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, ve con nosotros de este lugar, Señor, para hacerte luz y sal en un mundo que tanto te necesita. En el nombre de Cristo. Amén y amén.